Nace en Corocoro, provincia de Pacajes, en el departamento de La Paz. A los 2 años llega a la ciudad del Alto, donde vive actualmente. Estudia en el Colegio Puerto de Mejillones, de donde sale bachiller en el año 1993. El teatro ingresa a su vida a los 14 años y luego continúa con varios cursos de capacitación en actuación. Algunos de sus maestros lo fueron Oscar Suárez, Hugo Francischini, Noel Merubia, Eduardo Casis, Aldo Velázquez, Pato Hoffman, Darío Maguire de Argentina, Claudio Márquez de Colombia, entre otros. Estuvo en escenario con Cacho Mendieta, David Santalla, Roder León, Juan Barrera, David Mondaca, Rafa Mori, entre otros actores. En cine y televisión comienza hace 15 años con la película El Atraco de Paolo Agassi, American Visa de Juan Carlos Valdivia, Los hijos del último jardín de Jorge Sanginés, El cementerio de los elefantes de Tonchi Antesana, película con la cual llega a la fama en el ámbito cinematográfico de nuestro país. En televisión debuta con 2 miniseries de Z de Fernando Vargas y La tiendita del barrio de Henry Contreras. Comienza a escribir dramaturgia hace 2 años y de este trabajo surge su última obra, una película presentada sobre la temática de la violencia hacia la mujer. Nuestro invitado especial de hoy es Fernando Peredo. Así es, A Contraluz comienza con el invitado especial de hoy para hablar sobre arte, pero también para hablar sobre teatro, sobre lo que caracteriza a nuestro invitado. Fernando, bienvenido. Gracias por llegar a nuestro espacio, por hacerte tiempito. Sabemos que estás en varias cuestiones, en varios proyectos ahorita. Gracias por estar acá y, por supuesto, un placer conversar contigo. No, muchas gracias a ti más bien por la invitación y bueno, estamos prestos para todo. Comenzamos con el chisme, como le decimos acá en nuestro espacio, porque conocemos a nuestros invitados desde el punto de vista más humanos y por eso quiero que nos remontemos hace mucho tiempo atrás, no, mentira, cuando Fernando era niño y ya comenzaba a conocer de alguna forma que existía la actuación, que existía las películas, los dibujos animados. ¿Cómo Fernando decide dedicarse a la actuación, pero desde niño? ¿Cómo eras? Mira, bueno, realmente son muchos años, pero mira, mi infancia fue un poquito complicada, ¿no? Yo tuve la fortuna de tener un papá realmente que me dio la posibilidad de poder existir dentro de todo este contexto, no solamente a nivel de vida, sino a nivel social, ¿no? Yo tuve la mala suerte de poder perder a mi mamá cuando era muy niño. Y bueno, tuve a mi papá que fue justamente quien fungió tanto de papá como mamá. Ahí creé una complicación muy grande en mi vida, ¿no? Porque tenía 2 hermanos, tenía un hermano mayor y tengo un hermano menor. El hermano menor básicamente son 7 años menor que yo. Entonces cuando yo tenía 7, él tenía 3 años, bueno, ¿no? 3 años. Y bueno, me fungió también a mí cumplir la labor de papá, ¿no? Entonces, con mi papi era interesante, en un momento un poco frustrante, pero muy interesante viéndolo posteriormente. Teníamos que cocinar, teníamos que lavar, teníamos que planchar, teníamos que hacer todo lo que se hacía comúnmente en un contexto, ¿no? Papá trabajaba, mi papá es profesor de educación física, bueno, ahora es jubilado, pero justamente tenía que ir al colegio, nosotros también, y había que preparar la casa y muchas cosas de lo que sucede en el hogar. Entonces vivimos básicamente en todo ese contexto, ¿no? Fue muy duro en su momento porque yo mismo renegaba de todo el contexto de lo que me pasaba, porque lógicamente tenía yo amigos fundamentalmente en mi calle, en Ciudad Satélite, en el Alto, en donde tenían la posibilidad de ellos de poder salir a jugar fútbol y todo ese detalle, pero no, yo tenía que estar en casa. Justamente cuidando a mi hermano. Teníamos una pequeña tienda también, una pequeña tienda de barrio, entonces teníamos que estar ahí haciendo la venta y todo ese detalle. Hasta ese momento yo no sabía que iba a ser actor, no, ni siquiera me pasaba por la mente. ¿Qué te imaginabas que ibas a hacer? Mira, lo que a mí me gustaba era el periodismo. Yo tuve 3 sueños bien grandes cuando era niño. Uno era el de ser periodista, justamente basados en una miniserie que daba en los años 80, que era Combate, era una serie de la Segunda Guerra Mundial, y lo que me impactó en uno de los capítulos que vi es justamente de un periodista que estaba en todo ese mundo de la guerra, ¿no?
lo que se llama ahora los corresponsales de guerra, ¿no? Entonces, a mí me impactó mucho ese capítulo, porque lógicamente en medio de las balas, el periodista tenía que cumplir su función de poder informar. Y siempre cuando había los famosos 21 de septiembre en las escuelas, en donde tenías que disfrazarte de algo, yo me ponía un pequeño chalequito y me ponía el gorro de mi abuelo, ¿no? Con la clásica prensa aquí en el sombrerito, ¿no? Quería ser periodista, ¿no? O por lo menos quería vivir esa experiencia. Gracias a Dios lo viví. Nunca seas el del montón, ¿no? O sea, siempre trata de salir en lo que sea, ¿no? Mi abuelo tuvo la fortuna de simplemente cursar hasta básico y llegó a ser un importante dirigente a nivel nacional, ¿no? Dentro de lo que era el ámbito de la construcción. Y toda esa enseñanza, todo ese proceso que él vivió dentro de eso que nos contaba, realmente caló muy fuerte en mí, ¿no? Entonces, a mí me impactó mucho eso y dije, bueno, si voy a hacer algo, realmente voy a ser alguien que sea reconocido. Y entonces, a partir de ahí, justamente ese sueño, bueno, que después también llegué a cumplirlo, tuve esa circunstancia de luchar por esa circunstancia, ¿no? O sea, realmente enfocarme en las cosas y darle esa posibilidad de poder experimentarlo y vivirlo, ¿no? Yo te digo, sinceramente, creo que he tenido la fortuna, gracias a Dios y gracias a mi familia, el hecho de poder sentirme satisfecho ahora en el hecho de haber cumplido todas mis expectativas y todos mis sueños, ¿no? Qué bien, te felicito, porque los sueños no llegan de la nada, ¿verdad? Hay que ir construyendo el camino para llegar a ese sueño. A veces nos sentamos en casa y decimos, ay, yo quisiera tener un auto, pero no llega el auto. El auto no va a caer del cielo, señor. Seguro. Hay que salir a las calles a buscar las posibilidades para obtenerlo. Fernando, te agradezco mucho que hayas comenzado por acá, porque de alguna forma los sueños que cada uno de nosotros nos planteamos marcan el camino que hemos elegido tomar en nuestras vidas, las acciones que hacemos, las que no hacemos también, las positivas, las negativas también, y en ese sentido de irte conociendo, de ir descubriendo qué hay detrás de lo que nos presenta Fernando acá, que no sabemos si es el Fernando real o es el Fernando actor. Ojo, ojo, porque buen actor tengo delante de mí. Vamos a escuchar la persona que nos ha llamado en este instante. Adelante, por favor, ¿con quién hablo? Te habla Susana, la amiga del entrevistado, Fernando. Amiga del entrevistado. A ver, Susana, ¿desde cuándo conoces a mi entrevistado? Mira, hace unos 6 años. ¿6 años? Sí, mi hija fue pupila de él en una obra de teatro cuando los niños de la cárcel, niños de la cárcel. Y desde ese momento conoces a mi entrevistado. Susana, ¿qué consideras de mi entrevistado? A ver, dime, ¿qué crees de Fernando? ¿Quién es Fernando para ti? Fernando Peredo es un nombre muy grande para nosotras, ¿no? Bueno, para mi hija y para mí, porque es un hombre de cultura. Es algo que impacta mucho dentro del cine, la televisión, el teatro. Como maestro, tiene tantos alumnos, es una persona que se da tanto a la sociedad y da tan buenos ejemplos, ¿no? Con sus hechos y su forma de ser, de tan sencillo que no parece ser de Fernando Peredo, ¿ya? Es un hombre tan sencillo que nada fascinante, nada que se cree de lo mejor, ¿no? Así que, mira, yo para Marcelito, es decir, para Fernando, 100 puntos. Gracias, Susana, gracias por comunicarte con nosotros. Fernando, ¿estás seguro de que es ese de ti de quien está hablando nuestra Susana o es de otro Fernando? Bueno, no, realmente agradecer a Susana, es una compañera, bueno, mucho más su hija, que estuvo muy interesada en hacer una obra con Cacho Mendieta, justamente bajo la dirección que es Niños de la Cárcel. Y bueno, como toda mamá, siempre iba a los ensayos y un poquito hacer el proceso de la capacitación, que siempre estamos cuando hacemos justamente la marcación de una obra.
Y bueno, nos fue acompañando realmente el espíritu que Susana ponía dentro de lo que era el grupo y posteriormente en todo el proceso de educación artística de su hija, de Cecilia, y un cariño muy grande para Ceci. Realmente ahí demuestras que aún tenemos posibilidades de poder realmente generar una cultura artística aquí en Bolivia, ¿no? Creo que el empeño que a veces los papás lo ponen en el trabajo de los hijos, creo que es muy importante. Y bueno, Susana siempre ha tenido esa virtud y bueno, muchas gracias, Susanita, un abrazo grande. Sí, realmente, y van a seguir cayendo sorpresas, así es que nos tranquilizaremos porque para eso hemos traído acá, estamos en un cuarto oscuro, para precisamente hallar esa intimidad y que nuestro invitado se abra. Fernando, luego de darte cuenta que querías ser periodista ya, digamos, 10, 11 años, ¿qué pasó con Fernando? Bueno, mira, hubo un factor muy importante en el contexto. Yo creo que, y esto haciendo una reminiscencia con todos los compañeros artistas que tengo y hemos tenido la oportunidad de hablar cuáles han sido nuestros empiezos, creo que hay lo que nosotros llamamos en una historia dramática, hay un quiebre siempre que sucede. El punto de conflicto. Claro, el punto de conflicto que nos da la posibilidad de definir un contexto, bueno, en todo lo que significa una historia, el drama, ¿no? Donde comienza a ver los conflictos. Y creo que en mi vida fue algo muy importante. Yo te digo sinceramente, algunos compañeros de colegio, de escuela que yo tuve, si tú les decías hace algunos años quién era Fernando Peredo, te decía que estaba en mi curso, ¿no? O sea, porque... Invisible el Fernando. Claro, no me gustaba, digamos, mucho hacer el detalle. Tampoco tenía la posibilidad, la figura para poder resaltar en un curso. Tú sabes que en los cursos en colegio, lógicamente, los buenos y los malos son los que son recordados, ¿no? Bueno, yo no era ni bueno ni malo, así que yo estaba en el medio, ¿no? Pero te digo que hubo una oportunidad en donde la profesora de literatura, de lenguaje en segundo intermedio, la profesora María Antonieta, me dijo, Fernando, si es que no te aprendes una poesía, vas a reprobar. Y yo dije, wow, ¿no? Poesía, ay, ¿y ahora qué hacemos? Mi papi como profesor de educación física siempre hacía declamar una poesía a sus estudiantes cuando eran horas cívicas o alguna actividad principal en el colegio, que era Carcajada de Estaño, de Alcida Cardona Torrico. Yo me acuerdo muy bien, porque yo estaba siempre, como siempre lo apoyaba a mi papá en todo, a veces mi papá los traía a sus alumnos a casa y los hacía practicar esa poesía. Y yo de tanta práctica me imagino que subjetivamente se me fue quedando la poesía. Entonces, como me dijo, mira, Fernando, si no te aprendes una poesía, estás frito. Y yo dije, wow, a ver, ¿qué puedo hacer? Bueno, esa poesía así, y veía cómo lo marcaba mi papá. A ver, lo haremos, ¿no? Entonces justamente tuve la oportunidad de hacerlo en el colegio. La profesora quedó impactada. Mis compañeros igual, ¿no? El Fernando había sabido declamar, ¿no? El detalle es que... Fernando hablaba. Sí. Entonces fue ahí donde salí seleccionado del curso, ¿no? Para poder representar en el intercursos del colegio. Tuve la fortuna de poder estar ahí, ¿no? Y poder salir seleccionado. Y a la gente le gustó. Entonces ya era un principio que todavía no estaba definido, pero sí que ya me comenzaba a decir la profesora, oye, tienes talento, ¿no? Entonces, ¿por qué no haces otra poesía, no? Entonces ya comenzaban las poesías fundamentalmente en las horas cívicas. Y bueno, ya fue un impulso. Ahí comenzó. Ahí quiero dejarlo, ahí justo en ese recuerdo, ahí quiero dejarlo. Vamos a conocer al Fernando adolescente, cómo sigue por este mismo camino. Y bueno, usted ya ve como una poesía, a veces obligatoria también, puede adelantar mucho de lo que va a pasar en su vida. Hacemos una pausa, no se nos vaya, regresa en unos instantes porque seguimos hablando, descubriendo aquellos caminos que marcaron la vida de Fernando Peredo, alias El Tigre. Ya regresamos.